Muy buenas tardes a todos los que se están conectando a nuestro segundo día del Bootcamp Llevando los agronegocios sostenibles al siguiente nivel. El día de hoy vamos a tocar el tema innovación tecnológica como catalizador de la sostenibilidad. Y me presento, mi nombre es Andrea Garay, soy parte del equipo de agronegocios sostenibles del CATIE dentro de la Unidad de Economía Ambiental y Agronegocios Sostenibles. Es un gusto contar con la presencia de ustedes y quiero presentarle a nuestros dos moderadores del día de hoy. Ambos son graduados de la maestría Ganemos. La primera moderadora es Carolina Borda Ipus, ella es colombiana, ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en geografía y gestión ambiental territorial, magíster en economía y agronegocios y mercados sostenibles de CATIE y actualmente está cursando un máster en equidad de género. Su experiencia se centra en diversos sectores productivos, capacitación de comunidades, grupos de interés y equipos en temas de sostenibilidad, cambio climático y gestión y uso eficiente de los recursos naturales. Además, cuenta con una experiencia en la elaboración de diagnósticos, estrategias y seguimiento y monitoreo de actividades relacionadas con gestión integral de riesgos agropecuarios, cadenas de valor sostenibles, recursos naturales y cambio climático e incorporación y transversalización de género en estos tipos de proyectos. Y actualmente se desempeña como especialista técnica en el Programa de Acción Climática y Sostenibilidad Agropecuaria del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Y nuestro siguiente moderador es Carlos Díaz Carrillo, colombiano, ingeniero agrónomo egresado en el año 2013 de la Universidad del Tolima en Colombia y en el año 2023 se graduó de la maestría en gestión de agronegocios y mercados sostenibles de CATI. Cuenta con más de 9 años de experiencia profesional desempeñándose como asesor técnico de cultivos de arroz, maíz, soya, sorgo y frijol mungo y al mismo tiempo cuenta con experiencia en el proceso de investigación y producción de semillas de arroz y trabaja como director de campo de inversiones agropecuarias Doima S.A., en donde lidera todo el área de producción agrícola de la compañía, centrándose en los procesos productivos de los cultivos de arroz, maíz y caña de azúcar. Carlos y Carolina son bienvenidos, tiene la palabra. Muchas gracias, Andrea. Bueno, primero que todo es un gusto acompañarlos de manera virtual en esta sesión relacionada con innovación tecnológica como catalizador de la sostenibilidad. La idea un poco y en compañía de mi colega, que también va a ser moderador de esta sesión, vamos a dar una pequeña introducción al tema y posteriormente vamos a dar paso a la presentación de un experto que nos va a mostrar algún tema específico relacionado. Allí vamos a partir con unas preguntas, digamos, para abrir un poco la discusión y posteriormente agradecemos que ustedes puedan poner, ya sea por medio de chat, las preguntas para generar, digamos, una discusión al respecto de este tema. Entonces, para iniciar un poco, establecer que el tema de la innovación tecnológica ha demostrado ser un catalizador clave para impulsar la sostenibilidad en los agronegocios. En un contexto de creciente demanda de alimentos, escasez de recursos y preocupaciones ambientales, las soluciones tecnológicas están revolucionando la forma en que se produce, se gestiona y se comercializa en el sector agrícola. Estas innovaciones abarcan desde la agricultura de precisión y el uso de sensores hasta la implementación de sistemas inteligentes de gestión y el uso de datos para una toma de decisiones más eficiente y sostenible. Gracias a la tecnología, los agronegocios pueden optimizar el uso de recursos, reducir el impacto ambiental y mejorar la productividad de manera sostenible, contribuyendo así a un sistema alimentario más resiliente y equitativo. Asimismo, es necesario destacar que la adopción de tecnologías limpias y sostenibles pueden generar beneficios significativos en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
conservación de recursos naturales y mejora de la calidad de vida de las personas. Adicional, la innovación tecnológica también puede impulsar la economía al generar nuevas oportunidades de negocio y empleo en sectores emergentes, resaltando a su vez las contribuciones de los productores que durante años han realizado innovaciones significativas que les han permitido adaptarse y mejorar la sostenibilidad de muchos de sus sistemas de producción. Finalmente, por mi parte, destacar que la llegada de la pandemia por COVID-19 nos enfrentó a un desafío importante que tuvo como resultado la aceleración, en muchos casos, de procesos que hubiesen requerido años para su implementación. La posibilidad de asistencia técnica a distancia, por ejemplo, la promoción e impulso de tecnologías sociales adaptadas a nivel territorial, entre otras, contribuyeron para la superación de estos retos inmediatos y asegurar que en ningún momento se dejaran de producir y abastecer alimentos en nuestros países. Sin embargo, a nivel sectorial es importante destacar que existen brechas importantes a tener en cuenta y eso nos lo demuestra precisamente un estudio que hizo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, donde yo trabajo en la actualidad, de manera conjunta con el Banco Mundial, Bayer y CAF, y asociados también con otras empresas como Microsoft y Syngenta, donde mencionan que unos 72 millones de personas que viven en zonas rurales de países latinoamericanos y caribeños carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad, mostrando en esta investigación que la brecha también para aprovechar estas tecnologías todavía persiste, a pesar de que aún se ha avanzado. Ahí, Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias, Carolina. Para todos, un saludo desde Colombia. Un placer estar aquí con ustedes. Como lo decía Carolina, la innovación tecnológica en los últimos años pues, ha venido jugando un papel de suma importancia en el desarrollo, sobre todo de nuevos productos, servicios o procesos, los cuales buscan pues, resolver dificultades actuales y pues, mediante la implementación de acciones sostenibles, contribuyendo a que las empresas cambien su forma de pensar, idear y actuar a la hora de emprender nuevos caminos de desarrollo e innovación. Para ello, hoy es común encontrar como acompañante de la innovación métricas sobre reducción de consumo de energías no renovables, reducción de gases de efecto invernadero, reducción de consumo de agua, entre otras, siendo una data muy interesante y fundamental en la implementación o adopción de nuevas tecnologías. Es normal encontrar que la mayoría de las nuevas tecnologías están en bases sostenibles, tienen o conllevan a tener una medición en tiempo real de variables productivas o de procesos que permitan conocer cómo sus acciones afectan positiva o negativamente al entorno en el que están desarrollando o ejecutando las mismas, y siendo un punto de partida muy interesante para ser evaluados por sus clientes, por sus empleados o por sus competidores, logrando así la creación de nuevos nichos de mercado con mejores rentabilidades de los actuales, o lo que hoy denominamos un marketing verde. Aunque la innovación es un proceso que se debe generar a diario en las compañías que quieren perdurar en el tiempo, muchas veces los nuevos procesos o productos desarrollados pueden ser de un carácter privado, protegido por patentes, o de carácter público. Sin embargo, la gran mayoría de ocasiones, su acceso se ve limitado al resto de las empresas, haciendo que la evolución o transformación de los procesos o productos se dé de forma muy lenta en los mercados, o por el contrario, de forma muy rápida. Inclusive también hay una diferencia entre que se dé primero en un país y luego en otro. Un claro ejemplo de esto es el sector de insumos biológicos, el cual ha venido presentando un crecimiento exponencial en los últimos años, desplazando fuertemente a los insumos químicos convencionales, obligando a que las compañías productoras de agroinsumos multinacionales empiecen a realizar fuertes inversiones en investigación y producción de nuevas herramientas para un manejo sostenible de los cultivos, buscando entonces compensar la reducción de sus ventas de muchos de sus productos tradicionales. Pero sin embargo, esta tecnología, al ser una tecnología basada en microbiología o botánica, ha también impulsado en todos los países que las pequeñas empresas puedan incursionar en este sector, siendo pues principales competidores de las multinacionales, haciendo que este mercado pues sea demasiado amplio para todos. El día de hoy queremos presentarles a Andrés Molina, quien es de nacionalidad paraguaya, es ingeniero agrónomo y cuenta con una maestría en políticas públicas
y un doctorado igualmente en políticas públicas, especializado en métodos cuantitativos y emulación matemática. Ha recibido el Premio Nacional de la Ciencia en el año 1996 y en octubre del 2022. Recibió un premio como emprendedor gracias al proyecto que realizó sobre riesgos climáticos. El señor Molina además ha escrito diferentes artículos y ha generado publicaciones desde hace más de 20 años. Ha sido conferencista en diferentes partes del mundo en temas relacionados con maximización de ganancias en cultivos de maíz, pronósticos de datos, efectos de factores climáticos, entre otros. Ha ejercido como profesor tanto a nivel nacional como internacional, así como investigador. Actualmente es coordinador para la creación de una aplicación de administración de riesgos operativos en talleres del Grupo Automotor S.A. Además, es director de innovación y proyectos de la Universidad San Carlos, coordinador general de la creación, diseño e implementación de la aplicación Trabaja, y el señor Molina es propietario de Agrointelligence S.A. Queremos darle la bienvenida, Andrés, a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carolina, por la presentación, por estar con ustedes. Gracias al Katy por haberme invitado en este espacio a comentarles un poco todo el viaje que ha sido la creación de la empresa Agrointelligence S.A., que aquí en Paraguay significa Sociedad Anónima, y el producto específicamente que se denomina Botánica, ¿sí? Quiero, antes de comenzar quiero tener una conversación con ustedes más que una exposición, por lo tanto, quiero comentarles lo doloroso que fue emprender en un país como Paraguay en términos de analizar datos, ¿sí? Paraguay, por si no estén muy familiarizados con él, es un país eminentemente agropecuario, ¿sí? Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto del país depende de una manera directa, actualmente cerca de un 32%, hablando del sector primario, desde el punto de vista agrícola, ganadero y últimamente forestal, ¿sí? Agrícola, en términos de soja, maíz, trigo, el complejo sojero, como le decimos aquí le decimos soja, por lo tanto, nosotros tenemos como como locomotora del desarrollo del país a la soja, o a la soya, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos en nuestro querido continente. El país oscila en términos de número de hectáreas entre 3.500.000 hectáreas y lo máximo producido, 3.500.000 kilogramos de producción sojera, hasta 10.500.000 toneladas aproximadamente, ¿sí? Si mal recuerdo, a ver si recuerdo apropiadamente, en el año 2016 a 2017 tuvimos el tope de producción en términos de 10.350.000 toneladas producidas. Somos el cuarto exportador actualmente de soja en el mundo, luego de Brasil, Argentina, Estados Unidos. Aquí consumimos poquísima soja, la procesamos muy poco. Por detrás de la soja tenemos al maíz, tenemos al trigo. Fíjense, ahora aquí en el sur estamos en medio del invierno y tenemos 26 grados centígrados a las 6 de la tarde, ¿sí? Esto es importante recordarlo porque en algún momento de la conversación técnica van a poder entender por qué el algoritmo que lo desarrollé ya desde el año 2000, hablando desde el año 2013 aproximadamente, utiliza principalmente diferentes dimensiones del agua caída, ¿sí? Pero eso lo vemos un poquitito más tarde. Además de esto, además de la agricultura empresarial, como le decimos aquí, tenemos a la ganadería, que ha avanzado muchísimo con una excelente calidad genética en los últimos años, y también el segmento forestal ha comenzado a ser un subsector dentro del sector primario muy apetecible por la cantidad de instrumentos financieros disponibles actualmente, principalmente con proyectos como Proesa del Fondo Verde para el Clima, implementados por la FAO en conjunto con 8 ministerios de aquí de Paraguay, de que me tocó formar parte hasta el 2022 como gerente de ese proyecto. Por lo tanto, como se darán cuenta, el país principalmente es eminentemente rural en términos de generación del PIB, del Producto Interno Bruto, como lo podemos ver aquí. Tenemos un 47% aproximadamente culpable del sector agropecuario forestal, y tenemos de una manera indirecta cerca de un 90%, ya que tanto el sector industria como el sector servicios está conectado de una manera directa a la producción agropecuaria y forestal. Esto es bueno y esto es malo.
Esto es bueno porque utilizamos recursos naturales de una manera bastante sostenible. Y aquí pongo entre comillas bastante sostenible, porque también hacemos algunas trampas en el medio del proceso. Sin embargo, el tema de aquí de Paraguay es como de repente es como un mito, ¿no? Estamos hablando de que nosotros juntamos datos, pero al final del día juntamos datos por juntarlos, por tenerlos en una matriz Excel, por mostrar a nuestros colegas que estamos juntando datos, pero no los analizamos y no generamos una toma de decisiones apropiada para poder aumentar la productividad y disminuir el impacto en el medio ambiente, como así también generar menos externalidades o eliminar estas externalidades negativas. Botánica nace ya en el año 2000, no como producto, pero como idea, nace en el año 2010 cuando trabajaba para la CEPAL en una investigación que se llamaba la economía del cambio climático, ¿sí? Era especialista agropecuario para el Paraguay, y en ese tiempo tuve la oportunidad de trabajar con un excelente grupo humano multidisciplinario, en el cual teníamos como objetivo tratar el impacto del cambio climático en la economía paraguaya, en los diferentes sectores, para los próximos 100 años, ¿no? Estábamos trabajando con datos del INPE, el Instituto Nacional de Pesquisas Tecnológicas del Brasil, con dos modelos climáticos globales, en los cuales uno era más severo que el otro, y eso nos permitía entender cuál era la posibilidad de mitigar o adaptarnos a la modificación de temperatura, precipitación, evapotranspiración que tendríamos en los próximos años. En esa época también estaba trabajando para la JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, como director de cooperación técnica y financiera. Y posteriormente a eso, al renunciar a la JICA, me voy para estudiar a Japón. Y como ya era un poco viejo en esa época, tenía que encontrar algo que hacer al volver al país, ¿sí? Y no me quedaba otra que tratar de producir un producto, ¿no? No solamente vender mi tiempo, sino que generar un producto que vaya generando ganancias, optimalidad, eficiencia productiva, disminución de costos, que sea fácil de comprender, que pueda ser utilizado para políticas públicas, porque originalmente fue pensado para eso, que pueda ser aplicado para el mercado financiero en términos de administración de riesgos climáticos traducidos a un sistema de administración de riesgos desde el punto de vista financiero, ¿sí? Entonces, todas estas eran como justificaciones para seguir pensando en la mejor manera de utilizar los datos y en la mejor manera de aplicarlos en campo, ¿sí? Eso me permitió trabajar aquí con la DINAC en un tiempo. Lo más importante para mí en ese momento era disminuir la volatilidad del rendimiento por hectárea de la soya o la soja aquí en Paraguay, ¿sí? Para mí era un tema de sostenibilidad del país, es un tema de sostenibilidad del país, debido a que si no llueve como debería, el país pierde aproximadamente 3.300 millones de dólares por zafra. Le decimos zafra aquí al periodo de tiempo, que es el ciclo fenológico de la planta, y en nuestro país, aquí en Paraguay, podemos tener zafra y safriña, lo que le decimos que son dos ciclos de la soya. Podemos también trabajarlo con maíz y posteriormente para el periodo de invierno con trigo, ¿sí? Bueno, básicamente, cómo lograr más rendimiento en la producción era lo principal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener un sistema de monitoreo climático que sirva para tomar decisiones? Bueno, la intención era la siguiente. La intención era realizar, y los voy a aburrir un momento con un poco de jerga matemática, un análisis multifactorial para determinar el grado de significancia de cada uno de los factores climáticos, más el suelo, que combinados o no puedan servir para
aumentar el rendimiento principalmente de la soya en ese momento, ¿sí? Luego de entrenar modelos con la inteligencia artificial desde el punto de vista de categorización y posteriormente forecasting o pronósticos, tuve la oportunidad de trabajar mucho en programación en la Universidad Grifs en Tokio, con principalmente el Departamento de Investigación de Operaciones, y poder encontrar un modelo modificado de Support Vector Machinery, ¿sí? Para categorización de datos y posteriormente un modelo de pronóstico que permita monitorear y realizar el forecasting o el pronóstico de todos los días desde el momento en que uno siembra la soja y luego termina el ciclo fenológico, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que también, por suerte, porque en Paraguay es un país pequeño, 406.500 kilómetros cuadrados en total, de los cuales el 40% está más condensado en términos de productividad agrícola, y en donde aproximadamente en un tercio de esa mitad está dominada por la producción granelera, principalmente por la soya, ¿sí? Por suerte y por desgracia, como les decía al inicio, el agua es lo más importante. Aquí en Paraguay no tenemos problemas con radiación, que es clave para la soya. No tenemos problemas con la temperatura, como les comenté, tenemos 26 grados centígrados, un 5 de julio, pleno invierno en Paraguay. Por lo tanto, sí podemos realizar la compensación de patrones de lluvia que no sean óptimos para el crecimiento de la planta en lo que va de su ciclo fenológico. Y es allí en donde nace ArcPy. En inglés es un índice que está en proceso de patentación, creo que esa es la palabra, de proceso de patentes, que tiene como objetivo, o que mide en realidad, la curvatura de la distribución de agua a lo largo del ciclo fenológico de la planta, ¿sí? ¿Por qué es bueno esto? Porque nos estamos enfocando en una sola variable, ¿sí? ¿Qué hubiese sido malo que la soya o la soja hubiese sido sensible a la temperatura? No podríamos poner el aire acondicionado ni caliente ni frío por la superficie plantada. No tenemos problemas con la evapotranspiración por el tema de la temperatura constante y también por un tema de cantidad de agua caída. No tenemos problemas con la radiación, ya que tenemos una buena cantidad de horas luz por día y una buena intensidad en términos de radiación. Tenemos suelos lo bastante homogéneos para no tener que invertir más dinero en sensores tipo jabalina que nos identifiquen exactamente cuál es el grado de humectación del terreno que necesitamos para estas variedades. Desde ese punto de vista, las variedades y los OGMs fueron muy buenos para nosotros, debido a que en realidad no aumentamos la productividad, pero sí bajamos costos, ¿sí? Paraguay es un tren de producción extensiva, ¿sí? No estamos hablando de grandes capitales por superficie plantada. Para que tengan una idea, si uno tiene un rendimiento de menos de 2.000 kilogramos por hectárea, uno está muy mal con la producción sojera. Si uno tiene más de eso, uno comienza a pagar sus costos fijos sus costos totales, y comienza a maximizar su ingreso neto. En zonas del país tenemos rendimientos de hasta 4.700 kilogramos, que están documentados, y algunos agrandan un poco el pescado, como dicen los pescadores, llegando hasta 5.000, 5.200 kilogramos por hectárea, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que finalmente, como ingenieros agrónomos, como tecnólogos, como investigadores, tenemos la posibilidad de implementar con solamente pluviómetros, una aplicación y un sistema de administración de riesgos web, 3 diferentes productos, viendo impactos de hasta el 50% más en años malos y hasta un 25% más en años buenos. ¿A qué me refiero con años malos? Nosotros tenemos, por ejemplo, el ciclo fenológico de la soja en promedio
de las variedades o el material genético que utilizamos aquí en Paraguay entre 90 y 120 días, ¿sí? En este ciclo fenológico nosotros podemos ver las necesidades óptimas de distribución de agua, y lo que nosotros hacemos es decirle a través de nuestros sistemas que están automatizados o no, dependiendo del objetivo del productor, decirle exactamente cuántos milímetros de agua debe regar con sistemas de pivot central y sistemas de irrigación tipo cañón, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? No desperdiciamos agua, colectamos agua. De hecho, nosotros promovemos la captura de agua, ¿sí? No promovemos la utilización de agua subterránea debido a que nosotros estamos por encima del acuífero Guaraní, que es un acuífero muy importante en toda la región. Y también generamos un ahorro muy importante en términos de electricidad, ¿sí? Si bien la electricidad no es costosa en el Paraguay debido a las dos hidroeléctricas que tenemos, una que la compartimos con Argentina y otra con Brasil, no, es bastante sensible el ahorro en términos de costos de electricidad dentro del modelo que se implementa. Desde el año pasado, gracias al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, que nos ayudó a Agrointelligence y específicamente a Botánica a automatizar totalmente el modelo, el alta de usuarios es casi automático, ¿sí? Ya tenemos en servidores sistemas de adaptación de datos. En algunos casos no es posible porque no tenemos tanta cultura de anotar aquí en Paraguay, ¿sí? O en el norte argentino, o en el suroeste brasilero, o en el sur boliviano, que serían los lugares en donde el algoritmo podría trabajar de una manera directa, y ya lo hemos probado. Podríamos ir a la siguiente, Susana, perdona que te moleste. Lo que nosotros hacemos con Botánica, ¿sí? Es predecir todos los días exactamente a un 95% de precisión a través de la distribución de agua caída, a través de la lluvia, a través de patrones de lluvia que están conectados a nuestra base de datos y que datan desde 1991, en donde nosotros podemos correr el algoritmo y el productor puede saber todos los días cuál sería su rendimiento en el momento de la cosecha, ¿sí? Con cada una de las parcelas. Recuerden que aquí estamos hablando de que los productores de soya, que son pequeños, estarían por encima de las 80 hectáreas, los medianos por cerca de 500 hectáreas y los grandes ya por encima de 1000 hectáreas, ¿sí? Desde el punto de vista del negocio, para mí es mejor tener menos clientes con más hectáreas y poder tener una grilla de pluviómetros automáticos conectados a un módulo GPRS que transmita directamente al servidor y corra el algoritmo de una manera automática, permitiendo que los administradores del campo puedan irrigar o no, sabiendo cuándo, cómo y cuánto irrigar para obtener una maximización en sus ingresos netos, ¿sí? Estamos hablando siempre de ingresos netos. Lo que ustedes están viendo aquí es el Risk Manager. Lo que ustedes ven a la derecha es un sistema de riesgo crediticio que se ofrece a los bancos de plaza que financian la producción de soja. También se ofrece a las cooperativas que en el Paraguay alcanzan el 33% del mercado financiero de préstamos para la producción, ¿sí? Y mientras que el 66% está manejado por bancos de primer piso. Como ustedes pueden ver, evidentemente nosotros no podemos generar, por eso no les mostramos todos los pluviómetros. Aquí ustedes están viendo un pluviómetro que está conectado en la estación agrometeorológica se llama el lugar Innovar, que es una muestra rural que se realiza cada año en lo que era anteriormente Zetapar, en donde tenemos una parcela demostrativa y los productores pueden ver cómo funciona el sistema. A su vez pueden bajar la aplicación y pueden disponer de este tipo de usuarios en términos de un web service que les permita ver todas las parcelas, todas las chacras con todos los pluviómetros y administrar su riesgo de producción basándose en un portafolio. Porque recuerden que, esto no les había dicho,
El algoritmo trabaja con soya, maíz, trigo, algodón en el Chaco, chía, sésamo y caña de azúcar, ¿sí? Este año estamos haciendo pruebas para arroz, que va al sur del país, y esperamos tenerlo totalmente entrenado y funcionando para el año próximo. ¿Podríamos ver la siguiente, Susana? Para nosotros, esta aplicación, este sistema de administración de riesgo, está siendo utilizado directamente para el productor, que básicamente es nuestro sensor en el campo. Está siendo utilizada por quienes financian la producción, que en algunos casos son las multinacionales o son los importadores de insumos. Por otra parte, damos servicios a bancos y cooperativas que permitan identificar si van a tener un año malo y eso pueda generar probablemente una refinanciación para el año siguiente. Y por otra parte, la construcción de seguros que no necesiten de la participación de un fiscal que apruebe o no el desembolso del seguro, ¿sí? Entonces estamos teniendo un producto que va en algo que ayuda en un problema que se denomina moral hazard, ¿no? La trampa moral, que es todo lo que nosotros los que utilizamos seguros estamos tentados a hacer. Cuando uno tiene un seguro de su vehículo, de su automóvil, uno tiende a conducir con menos precaución, porque uno piensa, ok, estoy asegurado. El productor básicamente hace lo mismo. Entonces, es muy importante tener esta grilla actualizada con todo funcionando, lo cual no es fácil, es un gran esfuerzo logístico, el tener un monitoreo de todos los sensores y permitir que el productor disponga de esta información y tome las decisiones que correspondan para aumentar su ingreso neto y disminuir su riesgo combinado en términos de riesgo operativo, en riesgo financiero, en riesgo climático, ¿sí? La patente actualmente se encuentra en proceso, el modelo se encuentra comprobado en muchos, acerca de 36.000, creo que ya estamos cerca de las 40.000 hectáreas este año. Esta es lo que estamos viendo aquí es hasta lo que va a la zafra que acaba de terminar en el mes de abril, y básicamente nuestros clientes son de soja, principalmente, y caña de azúcar, con una distribución de caña de azúcar de 18.000 hectáreas aproximadamente, soya estamos por las 13.000 aproximadamente, y maíz estamos por otras 8.000, ¿sí? Distribuidas en la región oriental del país. ¿Podríamos ver la siguiente, Susana? En resumen, tenemos dos productos. Uno es el Risk Manager, que lo que hace es predecir. Por otra parte, tenemos la posibilidad de analizar el riesgo crediticio, ¿sí? Podemos ver los costos del mercado en tiempo real. Además de eso, tenemos la aplicación botánica que da la predicción al usuario de campo. Se gestiona el riesgo hídrico porque en la mayoría de los casos en Paraguay, hasta principalmente con las personas que nosotros estamos comenzando a hablar para la campaña 23-24, que comienza el 1 de septiembre de este año, muchos de ellos comienzan a regar y luego se quedan sin agua, ¿sí? En nuestro caso, la aplicación les permite definir la cantidad de agua que está disponible y en base a eso optimizar el recurso agua de manera que llegue a la gran mayoría de la superficie plantada y disminuya el riesgo, ¿sí? Además de esto, tenemos una opción de asesoramiento remoto que permite generar un sistema de extensión básicamente tipo call center, ¿sí? Básicamente estamos trabajando en eso. Todavía es fácil con la cantidad de hectáreas que estamos manejando. Sin embargo, esperemos que sea un problema con la cantidad de usuarios que puedan sumarse al servicio desde la campaña 23-24. ¿Podríamos ir a la siguiente? Ok, que quedó allí nada Creo que más. ahí Perfecto. quedaría, sí, las Perfecto. preguntas. Bueno, básicamente espero que se haya entendido. Fue un proceso bastante largo, estamos hablando de 10 años aproximadamente. El modelo de monetización fue todo un tema, ya que Paraguay no está acostumbrado a absorber este tipo de servicios.
lo fuimos cambiando, estamos en un precio actual de $5 por hectárea. Estuvimos en un precio en esta campaña, un precio inicial de $3, ahora lo subimos a $5. Comprobamos que la precisión del modelo es muy buena, estamos llegando al 97.8% en un promedio, lo cual es muy bueno. Y también lo principal es que es un modelo sostenible y entrenado con datos de aquí de Paraguay, ¿sí? Perfecto, en general es eso, les agradezco muchísimo el tiempo y quedo atento a las preguntas que tengan, comentarios y por supuesto cualquier sugerencia para poder mejorar el producto. Muchas gracias, Andrés. Creo que es muy interesante la presentación y además también pues hubo muchas preguntas que estamos tratando de agrupar como también porque tenemos poco tiempo para responder. Pero entonces vamos a empezar como con unas preguntas, digamos, iniciales, si ahí ya la idea es como hacer por grupos las preguntas del chat para ver si podemos o alcanzamos a abordarlas todas o por lo menos en su mayoría. ¿Cómo no? Bueno, en el caso, digamos, específico de Colombia, de donde somos Carlos y yo, y también veo que hay muchas personas que nos están acompañando, el tema de la producción de soya ha venido creciendo, ¿sí? Digamos, es un cultivo que viene con un impulso interesante y eso lo demuestran bastantes datos, por ejemplo, entre el 2021 y 2022, donde ha crecido más o menos como un 7.4%. El tema del rendimiento es más o menos unos 2.5 toneladas por hectárea. Y hasta muchos de las asociaciones o gremios han hecho recomendaciones respecto a la posibilidad de que la soya pueda ser como ese cultivo para empezar a hacer, digamos que rotación con otros cultivos como el arroz, como el maíz, como el sorgo. Entonces, pues eso también tiene como un creciente interés para que los productores, diferentes productores, quieran involucrarse en los cultivos de soya. En ese sentido, ¿cómo se pueden cerrar las brechas de acceso a nivel social y económico de productores a pequeña escala y grupos también vulnerables, por ejemplo, mujeres, jóvenes, para que se puedan vincular de una manera efectiva en este tipo de cultivo? Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy realista, ¿no? Nosotros estamos actualmente trabajando a la soya como el cultivo que subsidia a cultivos menos eficientes, ¿sí? O sea, existe de alguna manera un subsidio entre cultivos y existe un subsidio entre usuarios, ¿sí? Por lo tanto, el producto en sí no tiene una diferenciación en cuanto al usuario. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es encontrar una masa crítica que comience a utilizar tecnología producida en el país, con datos del país, analizada en el país, que también sirva para una gran cantidad de rubros y que también permita un derrame de esa tecnología con menores costos a medida que aumenta la cantidad de usuarios. Pero no existe como una diferenciación, lo que sí existe es un claro subsidio de la soya, por lo menos en nuestro modelo comercial, a cultivos como el trigo, a cultivos como el sésamo, a cultivos como la chía, a cultivos como la caña de azúcar, que son cultivos de más pequeño productor en el Paraguay. No podría decir o no podría sugerir, o no, mejor dicho, no querría sugerir que la soya sea un cultivo, por lo menos en Paraguay. No conozco la estructura de costos y los sistemas productivos en otras latitudes de Latinoamérica, como sí la conozco aquí en Paraguay. No creo que en Paraguay permita una eficiencia o un acercamiento a la frontera de la eficiencia de ese cultivo generar precios diferenciados, ¿sí?
Lo que sí tiene sentido en términos de mantenimiento y de crecimiento del algoritmo y de crecimiento del servicio es generar un precio alto para quienes lo puedan pagar y ir comenzando a bajar esa misma tecnología a otros cultivos e inclusive a otros modelos en términos de tamaño y uso de tecnología intensiva. El cultivo de soya en Paraguay es muy intensiva en tecnología para los grandes productores. Estamos hablando de toda la tecnología existente, cultivos de precisión, maquinarias muy costosas, pero esto también nos permite tener como sensores que van ayudando a los pequeños productores que no van sintiendo esos costos que son muy importantes al inicio. En resumen, lo que estamos haciendo es un subsidio y estamos tratando de implementar una política pública desde el sector privado. Perfecto, Andrés. Teniendo en cuenta, Andrés, que en países como en Colombia, que cercano al 15% de los agricultores usan herramientas tecnológicas y que es el sector que menos tiene acceso a la misma. Y teniendo en cuenta que la sostenibilidad hoy en día se ha vuelto un factor, una característica fundamental para el desarrollo de nuevos productos, nuevos programas, nuevos software, ¿cree usted que esto podría limitar el desarrollo económico y la incursión a mercados específicamente norteamericanos y europeos de los países latinoamericanos? ¿O por el contrario, la innovación puede cerrar las brechas existentes entre nuestro mercado y el mercado norteamericano y europeo? Definitivamente confío y creo que la generación de innovación y emprendedurismo que desafíe, o mejor dicho, que solucione nuestros propios problemas y la no necesidad de importar soluciones de otras latitudes es una opción muy válida para ingresar a mercados con un mejor precio, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de que existen modelos como el que tuve la suerte de desarrollar, que se llaman Crop Grow. Estamos hablando de modelos muy pesados en términos de variables. Estamos hablando de que una estación agrometeorológica debe tener como 14 sensores con un mantenimiento muy alto, lo cual hace que el servicio en sí se encarezca, el mantenimiento también, y por ende el producto probablemente salga del mercado. La filosofía que tenemos dentro de Botánica y Agrointelligence es comenzar a generar tecnología liviana con pocos costos que permita aumentar el margen de ganancias y que permita que el productor entienda lo que está haciendo. Fíjense que nosotros, bueno, básicamente dentro del progreso en sí de Agrointelligence y de Botánica, el algoritmo originalmente se basó en 2 algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning, ¿sí? Posteriormente a eso, tuve que hacer una adecuación para que en los bancos la gente pueda entender, porque la gente está acostumbrada a ver en 3 dimensiones, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos: largo, alto y ancho, nada más que eso. Un gráfico solamente puede ir hasta ahí, pero en realidad el modelo manejaba muchas más dimensiones y tuvimos que realizar este índice que se llama ArcPy, que está en inglés el nombre, que es el Accumulated Rainfall Concavity Pattern Index, que permite la visualización del comportamiento del índice para que los técnicos también comprendan cómo funciona, ¿sí? No sé si respondí exactamente a la pregunta, pero en resumen, creo que tenemos que producir innovación, creo que tenemos que producir tecnología para nuestras necesidades, y a veces los modelos importados son extremadamente costosos porque están pensados en otras variables. Muchas gracias, Andrés. Bueno, tratamos de reunir un poco las preguntas como en 2 grupos de preguntas para tratar de abarcar la mayoría. Bueno, hacen bastantes preguntas en relación al tipo de software que se utiliza, si es de uso libre, el tema que ya se había tocado un poco, el tema de la conectividad. Por ejemplo, en las zonas rurales más alejadas, ¿cómo funciona? Si nos puedes dar un poco más de detalle. Y finalmente, si esto se ha aplicado a otro país. Entonces, un poco para resumir el grupo de preguntas, el tema del tipo de software, si es libre,
cómo es el tema de conectividad, sobre todo en zonas alejadas, y la aplicabilidad si se ha hecho en otros países. Por ejemplo, ahí ponen a Colombia también, y si funciona de la misma forma, en caso de que se haya hecho. Ok, perfecto. A ver, en cuanto a la conectividad, Paraguay no es un país muy conectado. Sí, estamos hablando de, siempre cuando hablamos de conectividad, hablamos de dispersión de población. Paraguay no tiene una dispersión de población importante, por lo tanto, las antenas están todas muy concentradas en círculos urbanos. Nosotros nos manejamos con una tecnología que hasta ahora en Paraguay funciona, que es la de GPRS. No necesitamos muchos datos, no necesitamos un ancho de banda muy grande, no necesitamos una frecuencia que maneje imágenes o que maneje videos por el momento. Estamos haciendo pruebas para fotografías con algunos de los cultivos en donde la conectividad 4G es alta. Sin embargo, la aplicación en contacto con el servidor está pensado para Paraguay, y dependiendo del momento en que la señal se conecta, en ese momento envía los datos, ¿sí? Nosotros no necesitamos una frecuencia alta de lectura de pluviómetros para definir el patrón y de la distribución de agua y la cantidad de agua caída para realizar el pronóstico. Y normalmente la irrigación se realiza una vez al día en caso que sea necesario, y normalmente la frecuencia de irrigación va hasta de 3 días. ¿Sí? Paraguay tiene un rango de precipitación que va desde 1800 milímetros a 1200 milímetros, 1100 milímetros más hacia el norte. Por lo tanto, el problema aquí no es la cantidad de agua, pero sí es la distribución, ¿sí? El software al cual está, a ver, el algoritmo fue originalmente creado en un software que se denomina MATLAB, ¿sí? O sea, yo lo desarrollé en MATLAB. Pero actualmente está corriendo en software libres, en Python, está corriendo directamente en el servidor, evidentemente porque no teníamos dinero para poder correr un software tipo MATLAB desde una pobre startup aquí en Paraguay. El costo del servicio es de $5 por hectárea por zafra. Eso significa el momento en que se planta hasta el momento en que se cosecha. Y lo importante es que esto puede funcionar. El software se alimenta de datos anteriores. En el caso que, a ver, con todo el respeto, si un paisa me dice, quiero que aquí usemos este software, yo le diría, úsalo, pero aliméntame y yo te digo exactamente la precisión del forecasting o del pronóstico una vez que el modelo corre los datos del pasado, ¿sí? Entonces es muy fácil de adaptarlo porque ya no lo necesito hacer. Les comento que desde el 2018 al 2020, todas las noches era yo el que me encargaba de correr el modelo y que los clientes digan, ah, parece automático. No, no era automático, era yo. Entonces uno va haciendo ese tipo de cosas cuando emprende hasta el momento en que las cosas se estabilizan, y eso lleva mucho tiempo. No sé si llegué a contestar todas las preguntas, Carolina. Muchas gracias. A ti. Andrés, vamos a tener otro grupo de preguntas. Está un poco más enfocada a conocer si la aplicación se puede utilizar para otro tipo de cultivares, tipo pastos, algunos cultivos perennes como frutales o algunos sistemas agroforestales. También alguien pregunta de cómo es el costo o la parte de la matriz y de costos de la soya en Paraguay, cuánto incluye el paquete tecnológico, hablan algo de jornales, y cómo es el sistema crediticio en Paraguay, si hay algunos subsidios o cómo se maneja el tema crediticio pues, por parte de los bancos. Parte de las preguntas que hacen los participantes el día de hoy. A ver, en Paraguay no hay subsidios, ¿sí? Estamos hablando de que no existe subsidios para la producción en Paraguay. Mercado totalmente abierto, son fuerzas de mercado, oferta-demanda. Sí existe una necesidad del productor de disminuir el impacto de eventos extremos
estamos hablando de agua, ¿sí? Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de que sí existe un efecto negativo en la distancia que hay entre una lluvia muy grande y la siguiente, ¿sí? Estamos hablando de 3 semanas. Por lo tanto, existe una necesidad y en cuanto a inversión para los bancos, aproximadamente 3.500 consultas en una zafra les está costando $5.000. Es un software as a service, ¿sí? Ese es el modelo de negocio. Como les decía, para el productor es de $5 por hectárea. Tratamos anteriormente de decir al productor, mire, usted hace esta cantidad de hectáreas aquí, nosotros nos encargamos de estas otras, la mitad de lo que nosotros consigamos por encima de lo que usted consigue es nuestra. Nos fue muy mal, ¿sí? Entonces, no lo terminaron pagando, aunque sí funcionó muy bien la producción. Entonces es por eso que hicimos una tarifa plana, ¿sí? Una tarifa plana que nos permite tener una mayor predictibilidad en términos de pagos, ¿sí? De repente aquí en Paraguay las cosas no son tan formales como uno quiere que ocurran. Uno tiene que firmar una gran cantidad de documentación con disclaimers. Nosotros, además de eso, no les comenté algo que es muy importante. Nosotros tenemos lecturas de NDVI, ¿sí? De índice de masa verde, de las hectáreas que nosotros regamos. Por lo tanto, nosotros vemos si es que el productor está regando o no, ¿sí? Y le decimos, disculpe, pero usted no está regando como nosotros le decimos que debe regar. Así que usted no está cumpliendo con su parte del trato. Por lo tanto, nosotros sí sabemos con imágenes satelitales si es que verdaderamente el productor está haciendo lo que nosotros le sugerimos o está haciendo lo que quiere, ¿sí? En términos de, no sé si me estoy olvidando de algo, Carlos. Perfecto, Andrés. Sí, Ok, perfecto. muchísimas gracias. Sí. No, por nada. Andrés, muchas gracias nuevamente por la presentación. También creo que, bueno, hubo algunas preguntas que no se pudieron contestar, pero también había muchas para el tiempo estimado de respuesta. Entonces, un poco agradecerte nuevamente y la disponibilidad también por atender este bootcamp y la posibilidad de tenerte con toda la experiencia del cultivo de soya en Paraguay. Entonces, bueno, como siempre, las puertas abiertas también por parte de Katy para presentar como esas experiencias tan interesantes por parte de los países del sur en este caso. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y a todas por las preguntas, la paciencia. Hay muchas cosas más que decir, hay muchas cosas más que comentar acerca del desarrollo del negocio. Esto no es muy simple, trabajarlo directamente con un mercado bastante virgen y bastante escéptico en términos de lo que es inteligencia artificial. Por lo tanto, les agradezco mucho. El CATI es siempre como un bastión de conocimiento para toda Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir toda esta experiencia con ustedes. Gracias. Y bueno, para cerrar también la posibilidad de darle la palabra a Andrea para que haga ya el cierre oficial. Muchas gracias, Carolina, Andrés, Carlos, y muchas gracias a todos los que se conectaron en nuestra sesión de hoy de parte del equipo de agronegocios del CATIE. Les recuerdo diligenciar el formulario de participación para que puedan obtener el certificado. Ese formulario se está poniendo aquí en el chat y también se les va a enviar por correo. Y los esperamos mañana a la misma hora para que se conecten a nuestra sesión número 3, donde trataremos el tema de finanzas sostenibles para beneficio de todas y todas. Y estará a cargo de Gina Carvajal. Será la misma dinámica, así que no se lo pierdan. Una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.